El nombre de Anne Ercel ha estado últimamente en la agenda del mundo de las revistas. El amor de la exitosa actriz por Hakan Sabanc y la posterior separación se convirtió en un motivo de gran curiosidad entre sus fans. Sin embargo, lo que hizo que esta historia fuera realmente interesante fue esa única palabra de Kerem Bürsin. Entonces, ¿qué era esta palabra y qué impacto tuvo? Anne Ercel es un nombre que hasta ahora ha participado en muchos proyectos y ha conseguido un gran número de seguidores, especialmente con la serie que protagonizó junto a Kerem Bürsin. Su relación pasada con Kerem Bürsin dejó una huella inolvidable a los ojos de los fans. Sin embargo, el nuevo amor de Anne por Hakan Sabanc volvió a poner esta historia en la agenda. Aunque al principio la relación entre ambos parecía ir bastante positivamente, el rumor de que unas palabras supuestamente dichas por Kerem Bürsin ponía fin a esta relación entró en la agenda como una bomba. Mientras se discute en qué contexto Kerem pronunció esta palabra y qué efecto tuvo en Anne por parte de Hakan Sabanc, prevalece el silencio. Anne Ercel, por su parte, rompió su silencio en este proceso y literalmente arrojó luz sobre el detrás de escena del incidente con sus declaraciones. Este evento, que trata sobre la agitación emocional en las relaciones, los vínculos con el pasado y los nuevos comienzos, no es solo una historia de amor, sino también una imagen que revela la complejidad de las relaciones humanas. En este artículo discutiremos esta compleja relación en el triángulo de Anne Ercel, Hakan Sabanc y Kerem Bürsin, los detalles de los hechos y las reacciones de las celebridades en este proceso. Además, examinaremos en profundidad el impacto de la palabra única de Kerem Bürsin y la reacción de Anne Ercel a esta palabra en las relaciones. Si está listo, veamos juntos este evento del que tanto se habla en el mundo de las revistas. El comienzo de la relación entre Anne Ercel y Hakan Sabanc se consideró un acontecimiento muy sorprendente para el mundo de las revistas. Cuando el dúo fue visto uno al lado del otro por primera vez en una invitación, los rumores de amor se extendieron rápidamente. Aunque Hakan Sabanc aparece frecuentemente en los medios como un conocido hombre de negocios, su relación con Anne se discutió en una dimensión diferente. Los cimientos de este amor parecían estar construidos sobre conversaciones íntimas y comprensión mutua. En una entrevista anterior, Anne dijo: "Nuestras conversaciones con Hakan siempre han sido muy profundas y significativas", revelando el vínculo emocional en su relación. Pero la relación de pareja fue más allá de una simple historia de amor. Se vio que la familia Sabanc recibió calurosamente a Anne Ercel y la pareja apareció junta en muchos eventos. Si bien las felices fotos compartidas por Anne Ercel en las redes sociales hicieron felices a sus fans, comenzaron las discusiones sobre qué tan duradera sería esta relación. Especialmente los fans de Kerem Bürsin se preguntaban si Anne estaba realmente feliz en esta nueva relación. Durante este proceso pareció que Anne adoptó una postura firme, demostrando que seguía adelante independientemente de sus relaciones pasadas. Pero detrás de escena, las cosas no eran tan simples. Mientras la relación entre Anne Ercel y Hakan Sabanc continuaba, Kerem Bürsin estaba en el centro de los rumores que circulaban entre bastidores de la revista. Kerem dejó una profunda impresión en sus seguidores con su relación con Anne en el pasado. Sin embargo, esta vez se hablaba de él no solo como un examante, sino como el nombre detrás de un punto de inflexión clave en la vida de Anne. Según se cuenta, una sola palabra que Kerem le dijo a Anne afectó profundamente y acabó con la relación con Sabanc. Entonces, ¿cuál era esta palabra? Aunque todavía no está claro por qué Kerem dijo esta expresión, se afirma que la palabra era simple pero muy significativa: valor. La reacción de Anne ante esta palabra estuvo estrechamente asociada con su estado emocional y los acontecimientos que había vivido en el pasado. Esta palabra no solo le recordó a Anne sus viejos vínculos, sino que también le hizo cuestionar su relación con Hakan. Anne, que está experimentando un ajuste de cuentas interno, puede haber estado bajo la influencia de las palabras de Kerem en este proceso. No se sabe en qué circunstancias Kerem Bürsin pronunció esta palabra. Sin embargo, se intensificaron los comentarios entre los fanáticos de que Kerem todavía estaba apegado emocionalmente a Anne. Esta situación pareció sacudir no solo el mundo emocional de Anne, sino también los cimientos de su relación con Hakan Sabanc. Según información del círculo cercano de Anne, tras esta palabra Anne tuvo una conversación seria con Hakan y reevaluó el futuro de la relación. Se notó que Anne pasó por un proceso muy emotivo ante esta situación, se volvió menos abierta a su entorno y, sobre todo, limitó sus publicaciones en las redes sociales. El hecho de que Kerem revelara una vez más su influencia en la vida de Anne con una sola palabra fue llamado en el mundo de las revistas el factor Kerem Bürsin.
La actitud de Kerem en los medios después de estos hechos fue motivo de curiosidad. Kerem Bürsin prefirió en general guardar silencio ante las preguntas sobre Hande y no dio una explicación directa de los acontecimientos. Sin embargo, según los rumores de su círculo cercano, el interés de Kerem por Hande aún era fuerte y sentía algún tipo de responsabilidad emocional hacia ella. Tras el fin de su relación con Hande Erçel, Hakan Sabank no hizo ninguna declaración sobre este incidente. Hakan, que está muy ligado a sus raíces familiares y generalmente mantiene una actitud distante hacia los medios de comunicación, prefirió evaluar los acontecimientos por su cuenta. Sin embargo, este silencio dio lugar a diferentes interpretaciones en los medios. Se sabía que la familia Sabank se mostró positiva acerca de la relación entre Hakan y Hande desde el principio. Con frecuencia se decía que Hakan era un amante amable y afectuoso con Hande. Sin embargo, se cree que la confianza de Hakan en la relación se vio sacudida cuando entró en juego el factor Kerem Bürsin. En particular, la incertidumbre sobre cómo intervino Kerem en la relación con una sola palabra puede haber empujado a Hakan a guardar silencio. Según su círculo más cercano, aunque Hakan Sabank cayó en un vacío emocional tras la separación, intentó superar este proceso centrándose en su vida empresarial. Para él, esta separación no fue vista como una pérdida sino más bien como una lección. Uno de los comentarios de Hakan a su círculo de amigos fue: en las relaciones no solo hay dos personas, sino también pasados y emociones. Estas palabras muestran que Hakan acepta la complejidad de las relaciones y trata de afrontar el proceso con madurez. La situación de la familia Sabank tras la separación también fue muy curiosa. Si bien la familia no hizo ninguna declaración a los medios, continuaron las especulaciones sobre la madre de Hakan y la relación de Hande. Se sabe que Hande asistió a una invitación especial de la familia Sabank antes de la separación y dejó allí una impresión muy positiva. Sin embargo, aún no está claro cómo se ven afectados estos vínculos después de la separación.